Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Diana y hoy les traigo una historia de la que podemos aprender quizás muchas cosas y espero que quienes se queden a ver este video así lo hagan. Este caso sucedió en Argentina, un país donde una mujer muere cada 26 horas víctima de la violencia de género. Antes de empezar con los detalles, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Hoy hablaremos del caso de Olga del Rosario Díaz. Bienvenidos. Era el año 2002. Olga del Rosario Díaz y Luis Rolando Palavecino eran un matrimonio que llevaban 20 años casados. Ambos tenían 45, 4 hijos y según Olga, su esposo era una buena persona y un buen padre. La pareja tenía muchos problemas, especialmente por la orientación sexual de uno de sus hijos, que Palavecino no entendía ni toleraba. Tampoco toleraba que Olga aceptara a su hijo tal y como era y no soportaba que ella lo amparara. Una tarde de febrero de ese año, Olga recibió una llamada telefónica de una mujer de 18 años, quien se identificó como la amante de Luis Palavecino y que la llamó tonta por no darse cuenta de que su marido estaba con ella. Esto, como le pasaría a cualquier persona que se entera de que su pareja le es infiel, enojó e indignó a Olga y por eso decide hablar con su esposo para pedirle que se fuera de casa y terminar con el matrimonio, porque como les dije, la pareja tenía problemas, era un matrimonio quebrantado y esto ponía al matrimonio en un punto final. Lo que Olga no imaginó es que, lejos de terminar con los problemas, lo que consiguió fue enfurecer a su esposo y que él amenazara con sacarla a ella de la casa. La reacción de él fue tal que empezó a destrozar todo lo que estaba a su paso, romper vidrios de las ventanas, muebles, televisor, tiró a la calle electrodomésticos, enseres, le prendió fuego al auto familiar, a la ropa de Olga y además amenazó de muerte a Olga. ¿Cómo comienza este calvario? Tras ser encontrado en una falta de infidelidad, esta persona se pone furioso y como represalia al hecho de ser descubierto, me quema el auto, ropa, me destruye prácticamente la casa. Tanto Olga como su hija de 8 años que estaba con ella se quedaron aterradas por lo que estaba pasando. Llegaron policías, bomberos, vecinos y esto fue el principio del final. Olga puso la primera denuncia que para su mala suerte quedó solo en eso, en una denuncia, porque con esto no se hizo nada, con esto el proceso simplemente quedó estancado hasta que llegó un punto que prescribió y no se tomó ninguna acción en contra de su marido. ¿Y usted hizo la denuncia? Como corresponde, quedó como encajonada la denuncia. Cuando esto sucedió, Olga se fue de la casa, se fue a casa de una amiga, pero después regresó porque, como hemos visto muchas veces en estos casos, el agresor pide disculpas. Fue este el caso, él le pidió disculpas, le prometía cambiar, le dijo que esto ya no pasaría otra vez y también sus familiares le decían que regresara con el padre de sus hijos. Ella estaba en una situación complicada, él era el padre de sus hijos y ella pues quería una buena vida para ellos, por lo que era complicado salir de allí. Y sabemos por otros casos que esto es un círculo vicioso difícil de romper. El agresor pide perdón a la víctima perdona, vuelve a casa y el agresor finge que todo está bien, pero llega un punto en que todo vuelve a ser lo mismo o en algunos casos esta situación se vuelve peor. En todo caso, Olga estaba de nuevo en casa donde las agresiones, amenazas de todo tipo no paraban. Después de un tiempo nuevamente se entera de las infidelidades de su esposo, pero sabía que si intentaba irse o denunciarlo, él iba a cumplir sus amenazas porque ella sabía que él era capaz de cualquier cosa. Pero pasó el tiempo, las cosas no iban bien y lo peor es que ella se culpaba por las reacciones de su marido. Por otro lado, se preguntaba por qué pasaban estas cosas si ella no había hecho nada. Empezó a apoyarse en la iglesia, terapias, asesorías, pero nadie le daba realmente el apoyo que ella necesitaba y menos las autoridades que habían dejado su caso de lado y que no habían hecho caso a su denuncia. Olga estaba en casa, aterrorizada, vivía pensando en que tenía que evitar enojar a su esposo porque no quería que sus hijos se quedaran huérfanos si él cumplía su amenaza de quitarle la vida.
Ella cuenta que cada vez que veía en las noticias que una mujer había denunciado a su agresor y que ésta terminaba sin vida, le hacía pensar en ella misma, en que eso mismo le podía pasar a ella si denunciaba a su esposo, y por eso pues no hacía nada, a pesar de que muchos le decían que denunciara, pero ella pensaba que en su caso esto era muy peligroso. Y pasaron los años, así pasó el tiempo, sufriendo todo tipo de maltratos, hasta que a finales del 2016, cuando sus hijos estaban un poco más grandes, después de una más de las tantas discusiones con su esposo, Olga pensó que ya todo era demasiado, que ya era suficiente, que era tiempo de irse, y es cuando decide dejar a su esposo de forma definitiva y salir de esta situación tan horrible que vivía. Olga toma valor, unas pocas prendas, se va de la casa, a pesar de que esta casa era suya, pero sabía que esta era la mejor decisión que a ese punto debía tomar para salvar su vida y quizás también la vida de sus hijos, porque no podían seguir viviendo en ese mundo de maltratos. Para ese entonces ella trabajaba como secretaria en un consultorio médico. Allí la ayudaron, la apoyaron, le dieron unos días de descanso y ella, pensando que finalmente era libre, se fue a un hotel a la costa con sus hijos a pasar las fiestas navideñas, y cuando regresaron necesitaban algunas cosas y su hija se ofreció a ir a recogerlas a la casa. Le dijo que le prepararía una maleta para que no esté yendo y viniendo a buscar cosas, y que la maleta se le entregaría en la oficina en el consultorio médico que ella trabajaba. Y a este punto, como podemos imaginar, Palavecino estaba furioso con Olga por haberse marchado, y por otro lado recuerden que su hija se había ido hasta la casa a poner todo en la maleta, pero justo cuando ella iba a salir, su padre la vio y trató de retenerla, tomándola del cuello, remeciéndola, y al tratar ella de huir, un testigo la vio y llamó a la policía para que la ayudaran, aunque finalmente ella pudo escapar. Cuando Olga la vio, vio el estado en el que ella estaba, que tenía el cuello con las marcas de los dedos de su padre, no lo pensó más y se fue directamente a las oficinas de violencia doméstica para poner otra denuncia, que en este caso fue una demanda civil y otra penal en contra de su esposo. Esta denuncia sí recibe un poco de atención, y esto le hizo pensar a Olga que por fin las cosas comenzaban a marchar de la forma debida o de la forma esperada. Sin embargo, cuando el caso llegó al juzgado, todo empezó a complicarse, nada estaba sucediendo como ella había pensado o como ella esperaba que pues las cosas fueran, pero al final se encontró con dificultades para sacar adelante esta denuncia, y el juzgado no tomó ninguna acción en contra de su esposo. Le negaron todo lo que había pedido como para poder estar un poco más tranquila. Había pedido que sacaran a su esposo de la casa, también había pedido un botón antipánico y una orden de alejamiento, pero no le concedieron absolutamente nada, y a partir de aquí Olga fue constantemente revictimizada, fue defraudada, no fue escuchada. La persona que la atendió le dijo que ya eran grandes, o sea que ella y su esposo ya eran adultos y que podían hacer una mediación para que la cosa termine. Además, la comenzó a juzgar como persona por la edad, por el hecho de que habían esperado tanto para hacer esto. Es decir, que la persona que la atendió no tuvo ni un poquito de empatía, e incluso unos días después los dos juntos fueron citados para que se presenten en el mismo lugar, día y hora, para una audiencia para informarle a él sobre la denuncia que ella había hecho. Que el pobre hombre yo iba a buscar a que lo sacaran de la casa. ¿Qué le iba a decir a mis nietos si él se iba, si lo iban a poner preso? Entonces buscaban una mediación como para que yo aceptara volver a estar y a vivir con este hombre, en la cual yo decía, tengo la amenaza de que me va a matar, claro. Sabiendo ahora, en este momento que yo estoy haciendo la denuncia, lo están llamando por teléfono, él me va a matar. Lo primero que Olga pensó fue que esto era una locura, porque había ido a pedir protección y en cambio sintió que la estaban dejando sola frente a una batalla, y segundo, asesorada por sus abogados, no acudió a esta cita, por lo que todo el apoyo se lo dieron a su esposo en lugar de a ella. Sus visitas al juzgado se hicieron frecuentes para empujar su caso y para que se le pudiera dar curso a sus peticiones, a ver si conseguía algo, y a este punto llevaba 15 años sufriendo todo tipo de maltratos. Ya habían pasado 15 años desde que puso la primera denuncia para pedir ayuda, sin conseguir nada hasta ese momento. Hasta que el 23 de febrero del 2017,
O sea, más de 20 días después de haber hecho la denuncia, el juzgado, que insistía en hacer una mediación entre ellos, ordenó que Palavecino saliera de la vivienda y que ese día Olga volviera a su casa. Olga llamó a un cerrajero, cambió todas las chapas o las cerraduras de la casa para protegerse un poco, pues no olvidemos que ella estaba prácticamente desprotegida sin que nadie pudiese ayudarla en caso de que su esposo la buscara nuevamente y además cumpliera con sus amenazas, que este era el principal temor de Olga, y en ningún momento pues le concedieron la orden de protección, no le concedieron tampoco el botón antipánico. Es decir, estaba totalmente a su suerte y tenía que buscar por sí misma la manera de protegerse. El 24 de marzo del 2017, es decir, solo un mes y un día después de su última denuncia con la que se había ordenado a Palavecino salir de la casa, sucedió lo que Olga siempre había temido. Su esposo la atacó aprovechando que él había pedido permiso para ir a buscar su ropa a casa de Olga. Olga había tomado algunas medidas de precaución antes de dejar que a Palavecino que fuera a su casa a buscar sus cosas, como por ejemplo estaba allí con su hijo, es decir, buscó estar acompañada. Además dejó las cosas de Palavecino listas en un bolso, en mi opinión, pues para que no tuviese que buscar mucho, para que no tuviese que estar tanto tiempo dentro de la casa buscando lo que necesitaba. Pero Luis Palavecino, valiéndose de un descuido y de que no había ningún tipo de seguridad o de autoridad que estuviese allí vigilando, entró por el jardín de la casa, agarró a Olga por el cabello y girándole la cabeza la agredió con frialdad con un arma blanca tipo navaja. Lo hizo un total de 5 veces en diferentes partes del cuerpo. No fue fácil, pero una puñalada directa en el cuello y otras en distintas partes del cuerpo. La escena, como se pueden imaginar, era terrorífica. Su vecino la auxilió tumbándola en el suelo y mientras tanto Palavecino también atacó a su hijo que estaba allí tratando de ayudar a su mamá. Lo hizo con el mismo arma que atacó a ella y por los gritos, el escándalo, llegaron los vecinos. 3 de ellos fueron amenazados por Palavecino. Alguien llamó a la policía, una ambulancia. En su ataque de ira se había ensañado atacándola de la manera más cruel y violenta que podamos imaginar hasta casi dejarla sin vida. La llevaron al hospital, ya estaba moribunda, sus heridas fueron tan graves que estuvo 25 días en cuidados intensivos, más otros días en recuperación. Estuvo con asistencia respiratoria, sedada, recibió transfusiones de sangre, una traqueotomía, perdió el habla, también la habilidad de caminar, pero aún así salió con vida del hospital. Sin embargo, 4 meses después de haber sido dada de alta, tuvo que ser ingresada nuevamente al hospital por 2 meses porque ella sufrió una trombosis venosa y se le practicó un bypass para salvar su vida. 45 días, entonces fue una reconstrucción muy difícil. Sí. Pero gracias a Dios hoy estoy acá, de pie. Las heridas le dejaron secuelas permanentes y pasó 3 meses en rehabilitación donde ella aprendió nuevamente a caminar, a comer, a hablar. A raíz de esto, por fin comienza una nueva causa penal en contra de Palavecino y finalmente llega la orden de prisión preventiva para él. Fue acusado de intentar asesinar a su esposa, tentativa de homicidio para su hijo y amenazas a 3 vecinos que intentaron detenerlo. Lo capturaron enseguida a pocas cuadras de la casa, donde también intentó agredir a los oficiales que lo capturaron. El 17 de diciembre del 2017 se lo llevó a juicio, donde fue encontrado culpable y por fin se acababan los años de sufrimiento para Olga. Él fue encontrado culpable de las acusaciones de homicidio agravado cometido contra su ex esposa y por mediar violencia de género en grado de tentativa. Además, homicidio calificado por haber sido cometido contra un descendiente en grado de tentativa, también amenazas coactivas con un arma a 3 personas en 3 ocasiones, resistencia a la autoridad con lesiones y amenazas coactivas. Por todo esto, solo se lo condenó a 20 años de prisión y saldrá en libertad en el año 2037. En todo caso, esperemos que por lo menos se quede tras las rejas, que no le den ningún beneficio y que cumpla la sentencia completa. Pero esta sentencia no era suficiente para Olga. Para ella, las autoridades actuaron con total negligencia y aunque Olga tuvo que esperar
años e incluso estar al borde de la muerte, como vimos, para que se hiciera justicia, su caso se denunció ante el Comité de Convención Internacional para la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Allí, además de denunciarse su caso, se expuso la negligencia del Estado argentino para protegerla y resaltó la poca importancia que le dio a sus denuncias. En octubre del 2019 llegó una sentencia y en un acuerdo sin precedentes, el Estado argentino por primera vez reconoce su culpabilidad internacional por fallas en la prevención de la violencia de género, por lo que le pidió disculpas a Olga, disculpas que ella aceptó en nombre de otras víctimas que perdieron la vida a manos de sus parejas, a quienes la justicia tampoco les prestó la debida atención. Por el nombre de todas las mujeres que no fueron escuchadas, que hicieron como yo las denuncias reiterativamente, como el caso de Úrsula, como el caso de Guadalupe, que no fueron escuchadas y terminaron en femicidio. En nombre de ellas, acepté las disculpas. También aquí el Estado se comprometió a darle una compensación moral, también una económica, además de que como una forma de reparación se creó el registro público de denuncias por violencia de género contra magistrados y por último se capacitará al personal que atiende las denuncias. Hoy Olga es una mujer que se quitó ese gran peso de sus hombros, se siente en paz, tranquila, disfruta de su familia, está jubilada, tiene unos 65 años, 6 nietos, su hijo por esta situación se fue a vivir a otro país. Olga fue resarcida moral y económicamente, su ex esposo está en prisión cumpliendo su sentencia, pero lo más importante para ella es que su caso fue el punto de partida para la defensa de mujeres en situación de maltrato y además hoy es la voz de todas esas mujeres que ya no están. Y esa es toda la información que tengo para ustedes en el caso de hoy, donde a pesar de que casi le cuesta la vida a Olga, se logró justicia para ella, se sancionó al Estado argentino y con esto llegó la esperanza de salvar a otras mujeres que se encuentran en una situación como la que ella vivió. Yo me despido hasta un próximo video donde vendré con una nueva historia de la vida real. Soy Diana y los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho, a dejar un like a este video, comentar, activar todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido y si quieren ver otras historias de este canal, hagan clic por aquí. Hasta pronto.